Estamos cerrando una serie de conferencias, temas, mensajes, sermones alusivos a la familia. La organización de nuestras hermanas de la femenil, con las dinámicas, las actividades, la participación de las familias, que el texto, que todo esto, pues tiene un propósito. Y el propósito, hermanos, es la bendición a nuestras familias. La Biblia nos da dirección. Cuando se hace la oración, pues sentimos esa bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y hay necesidades, claro que hay necesidades. La familia tiene necesidades. Y la palabra de Dios, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, es el único que nos puede ayudar. Eso es lo que creemos. El Evangelio, hermanos, es nuestra solución, nuestra dirección, nuestra corrección. El Evangelio es la verdad. Así que vamos a cerrar este ciclo de temas con este título que tenemos frente a nosotros, y es la integridad en casa. Hagamos una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta hora, porque cerramos, Señor, una serie de temas de los cuales, Señor, tú has usado a hermanas, hermanos, para compartirnos de estos temas. Gracias por la vida de cada uno de ellos, porque los has usado para bendecirnos, y que las enseñanzas que hemos recibido de tu palabra sean de utilidad para la dirección en nuestra vida personal y familiar. En nombre de Jesús oramos. Amén. Tome su lugar, por favor. Hay un dicho popular muy común entre los mexicanos que dice: candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Sí lo habían escuchado? Candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Y qué quiere decir este dicho? ¿Qué quiere decir? Hago esta pregunta a ustedes. Que hace muchas cosas fuera de su casa, pero no en su casa. Que hace muchas cosas fuera de su casa, pero no en su casa. Ok. ¿Qué más? Con este dicho, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿qué se quiere decir? Que hay una incongruencia entre cómo uno es adentro de su casa y cómo uno es afuera de su casa. ¿Qué más? Pues que esas cosas las hace con gusto afuera. Y que aparte de que las hace afuera las hace de buenas, y adentro, sí, todo pone peros, todo. Y a veces ni las hace. La actitud. ¿Qué más? Miren, de este lado están muy participativos. A ver, de este lado. Candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Alguna vez le han dicho a usted así? Sí. ¿Por qué? Bueno, no nos cuenten el contexto, ¿no? Pero, ¿qué más se quiere decir con esto? Claro. Pero no solo eso, sino que además el comportamiento de una persona hacia afuera es muy amable, muy respetuoso, muy sonriente, muy generoso, muy acomedido. Pero en su casa, pues en su casa no. En su casa no lo hace. Al contrario, como dice nuestra hermana, la actitud con la que se hacen las cosas adentro de la casa a veces son con frialdad, a veces son con agresión y a veces son palabras incluso hirientes. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué el ser humano es así?
porque podríamos pensar en algunas personas, pero permítanme generalizar este tema, porque es algo de lo que adolece particularmente en nuestra sociedad. Y podríamos decir que hay un aprendizaje. La familia, cuando nosotros llegamos a conformar una familia, venimos con un aprendizaje también en casa. Regularmente, como sean tus padres, pues vas a ser tú. Y aunque a veces uno lucha para no parecerse o para no repetir o para no sufrir los mismos comportamientos que hacían nuestros padres, con todo y eso llega un momento en el que nos comportamos como ellos. Y creo, hermanos, que hay dos momentos en que una persona adulta se refleja de ese aprendizaje con sus padres. Y el primero es cuando se casa. Porque, como sabemos, no nos enseñan, aunque a veces nos dan el curso prematrimonial, pero no nos enseñan cómo ser esposos. Pero tenemos un modelo que viene de la casa y terminamos aplicando ese mismo modelo, nos guste o no nos guste. Decía un pastor, mira, le decía a los jóvenes, mira, cuando tú te quieras enamorar de la pareja, no lo veas a él, ve a sus padres, porque le digo que de este lado están más calientitos, ¿eh? No. ¿Sí alcanzaron a escuchar lo que dijeron acá? No, pues no, ni me atrevo a decirlos, pero... Y lo mismo es tanto el hombre como la mujer. El segundo momento en el que repetimos los patrones aprendidos en casa, ¿saben cuál es? Cuando nacen los hijos. Porque cuando nacen los hijos, en nuestra mente ya hay una formación que aprendimos en el ambiente de la familia cuando estuvimos allí. Entonces, si hablamos del aprendizaje de nuestra sociedad, podríamos decir algunas características muy particulares. Difícilmente nosotros reconocemos nuestros problemas, pero bueno, el aprendizaje. Pero también el aprendizaje es social. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, la respuesta automática es bien. Por ahí hace unos años se estilaba en decir ¿todo bien en casa? Y la pregunta y la respuesta era sí, todo bien. Es que te veo muy flaco o te veo muy triste. ¿Todo bien en casa? Así se preguntaba. Todo bien. Aprendizaje social. Pero también está la necesidad de aprobación. Nos cuesta trabajo, número uno, a esta sociedad reconocer nuestras emociones. Nos cuesta trabajo pues reconocerlas y hasta compartirlas. Hagan un experimento, salgan a la calle y cuando alguien les pregunta, ¿qué tal, cómo estás? No, ando bien mal. Fíjate que tengo me siento muy triste, o me siento como enojado, o algo tengo. Y van a ver cómo la persona no va a saber qué hacer, y a lo mejor le da la tarjeta del psicólogo, y mira, vete aquí, a mí me ayudó, José Luis Cepeda, y también nuestra hermana Mirna, porque también da su terapia. No sabemos cómo abordar este tipo de problemas. Lo que sí es que tenemos una gran necesidad de aprobación. Y aquí podemos orar y a ver, júntense. No lo vayan a hacer ahorita. No, a ver, le decimos en la oración, júntense, y ahí está uno. Y, llegan y se juntan como familia para orar. Pero ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en casa? Bueno, vámonos despacio porque no vamos a hablar del contenido, sino precisamente de ese aspecto en el que nosotros nos mostramos como somos o nos mostramos como no somos. Pero tenemos una necesidad de aprobación. Más los cristianos, porque soy cristiano, ¿qué van a decir? ¿Que yo tengo problemas en la casa? No, al contrario, ya como les voy a evangelizar. Mira tú nos vienes a hablar de Dios. Y mira los problemas que te cargas. No, pues yo creo que mejor me quedo así, tú estás peor.
Y por eso, hermanos, ante esa necesidad de aprobación, tratamos de demostrar que todo está bien, que todo está tranquilo. La verdad, hermanos, es que ¿habrá alguien que no tenga problemas en su casa? Levante su mano. Ya bájela. Todos tenemos problemas. ¿O habrá alguien que diga que no? Todos tenemos problemas. ¿Sí o no, hermanos? Les digo que les cuesta trabajo. Va de nuevo. Todos tenemos problemas. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Bueno, tampoco se vayan a desquitar conmigo. Pero queremos mostrar que todo está bien. Y la otra es que es la inconsciencia. Hay gente que de verdad tiene problemas y anda como si todo estuviera bien en la casa, ¿sí o no? Bueno, imagínense una persona que llega y se sienta, tengo hambre, que le dice a su esposa, ¿qué quieres que te dé si no me das gasto? Qué cara, ya me voy con mi mamá. No hay conciencia de los problemas que está viviendo. El principio de la integridad. ¿Quieres poner la siguiente, por favor? Miren, déjenme detenerme en esta imagen. En el huerto de Edén, donde Dios creó a Adán y a Eva, el tema de la relación, porque la palabra integridad tiene que ver con la relación. Candil de la calle, oscuridad de la casa, tiene que ver con la relación. Pero vamos a recordar cómo era esta parte en el huerto de Edén. Cuando Dios se acerca, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta, pues estoy escondido. Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. Y además tengo vergüenza. Tengo miedo. Por eso me escondí. Y le pregunta el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que yo te dije que no comieras? Y empieza, pues la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Y la mujer le dice, bueno, pues la serpiente que tú creaste me engañó y yo comí, y pues le di a este que también comió. En ese momento hay una relación para describir las cosas como realmente estaban pasando. Y yo creo que a partir de ese momento que el hombre cae, tenemos mucha dificultad para reconocer cómo estamos, para aceptar cómo estamos y para compartir cómo estamos. Hay gente que sí, hola, ¿cómo estás? Y nos empieza a contar sus penas. Pero hay gente que incluso dice, no, yo no quiero que la gente sepa cómo estoy. Porque hay un conflicto, hermanos, en la relación o en el aspecto relacional. ¿Cómo nos conectamos? Yo no sé si usted acostumbra a preguntarle a su esposo o a su esposa o a sus hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si desde la mañana, ¿cómo dormiste? ¿Ya comiste? ¿Ya desayunaste? ¿Estás cansada? ¿Qué necesitas? Y el otro, yo no sé si está acostumbrado a responder estas palabras y tal vez diga, pues, ¿cómo dormiste? Bien. ¿Ya desayunaste? ¿Ya comiste? ¿Ya cenaste? No, todavía no. Porque así somos, tenemos pues diferente motivación para decir las cosas. Hermanos, hay un problema en el aspecto general. No me voy a referir solamente a alguien, me voy a referir a lo relacional, al aspecto con el que nos comunicamos con los demás. En la biología sucede algo muy interesante, que cuando nosotros comemos algo, el cuerpo para captarlo, o el organismo en el proceso, necesita como un conector que lo toma para meterlo a otra parte del proceso y llevarlo incluso a la célula para que sea degradado lo que nosotros comemos. Si es así, Isra, está el químico de alimentos.
¿Qué pasa, hermanos, cuando no hay un elemento que toma lo que comemos para conectarlo en el cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama eso? Ya están volteando a ver a Isra. ¿Cómo se llama eso, Isra? Cuando no se absorbe. Sí, cuando no se absorbe. Ajá. Por ejemplo, uno de los compuestos es la fibra, que ayuda a el intestino. Y principalmente lo que se necesita el cuerpo, pues absorbe por medio, o sea, como la sangre, los macrocitos, principalmente absorben. Por ejemplo, después del que absorben un alimento, está la glucólisis, ciclo de Krebs, la cadena cargadora de electrones, o sea, todo lo absorbe el cuerpo. ¿Sí entendieron? Es que de que se ve que sabe, se ve que sabe. Miren, hay un caso, hay un ejemplo muy sencillo. Hay gente que toma leche deslactosada. Sí, a ver, levante su mano. ¿Quién toma leche deslactosada? No les voy a decir que están viejos, que están enfermos. No. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos leche entera nos hace. ¿Por qué? Porque necesitamos una cosita que se llama lactasa. Es una enzima. Para que tome la leche y ¡pum! Se degrade sin problemas. Como ya no la tenemos, porque eso más lo tienen los niños, entonces hay que tomar algo sin lactosa. Pero somos lo mismo, lo que pasa en la vida de las células sucede en lo mismo. ¿Cómo nos acercamos a la gente? ¿Tengo miedo a hablar de lo que yo estoy pasando, de los problemas que yo tengo? ¿O yo me suelto a contar mis problemas con los demás? Problema relacional. Tenemos ese elemento. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al hablar de este tema, la siguiente ahora sí, por favor, hablar, hermanos, de lo que es la integridad, nos hace pensar en que somos personas falsas. Pero miren, hermanos, acabamos de leer en la Escritura, en la primera carta universal de Juan, en el capítulo 1. Y que esta carta, hermanos, en todo su contenido, tiene como propósito fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y particularmente aquellos creyentes que tenemos la conciencia de que algo está mal en nuestra vida, pero que necesitamos mejorar, está la palabra de Dios. Así que vamos a ver, hermanos, los principios que nos da la Biblia para hablar acerca de la integridad desde la Biblia. Porque aquí tenemos una definición. ¿Qué es íntegro? Completo, entero. En palabras de Jesús, es que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero a la luz de la Biblia, hermanos, significa vivir de manera coherente con la verdad de Dios en todos los ámbitos de la vida. Pero no podemos, y no podemos porque la naturaleza caída del ser humano le pone en conflicto con el ser humano. Necesitamos al Espíritu Santo. Reflejar el carácter de Cristo, específicamente, hermanos, en el hogar, pero yo creo que en todas partes, es parte de lo que Cristo hace en nosotros y no solamente de lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, hermanos, hay un antónimo o algo opuesto de lo que es la integridad. ¿Qué sería? ¿Cómo lo podríamos describir? Si una persona no es íntegra, entonces, ¿qué es? Falsa. Deshonesto. Y miren, hermanos, que muchas veces no necesitamos ser deshonestos para andar platicando nuestros problemas o para reconocer nuestros problemas. Para el ser humano esto es más complicado de lo que parece. Podría hablarles, hermanos, de la importancia de ser íntegros, que vayamos a nuestras casas y que vivamos la integridad cuando no podemos vivirla porque somos seres humanos que hemos crecido en una familia que nos ha formateado y en una sociedad y también tenemos nuestros problemas y tenemos nuestros conflictos y necesitamos ayuda para poder cambiar. Y esa ayuda, queridos hermanos, viene pues del Evangelio. Viene del Evangelio. La integridad, hermanos, es una vida vivida en concordancia
con nuestra conciencia. Quiero llevarla más a este punto porque cuando nosotros sentimos que debemos hablar, que debemos actuar como realmente nuestra conciencia nos dice y no lo hacemos, entonces en ese sentido somos falsos o falta de integridad. La siguiente, por favor. Hermanos, Dios es nuestro modelo de comunicación. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? Porque estamos hablando de la integridad. Y de la integridad desde candil de la calle, oscuridad de su casa, y cómo somos al comunicarnos. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? Sí, porque creemos que la comunicación, o bueno, una de las definiciones básicas de la comunicación es hacer algo en común. Quiere decir que para que haya comunicación debe de haber por lo menos dos personas. Uno es el emisor, el otro es el receptor, y en medio hay un mensaje, o hay un canal también. Pero eso tiene mucho conflicto, hermanos, mucho conflicto. Porque hablar de la comunicación tiene muchos sesgos. Uno es que yo te comunique lo que yo en el fondo te quiero comunicar. Otra es que te lo comunique de manera correcta. Otra es que tú lo entiendas como yo te lo quise decir. Y que no lo entiendas como tú quisiste decirlo o aceptarlo. Hay mucho problema en la comunicación. De hecho, hermanos, dentro de la familia, o nuestra comunicación está muy sesgada porque toda comunicación tiene emociones, toda comunicación tiene emociones. ¿Sí sabían eso o no? Sí, porque siempre se lo estoy diciendo. Toda comunicación tiene una emoción. A ver, ustedes vean, ¿qué emoción hay en este momento que les estoy comunicando? ¿Cómo que quiero un cafecito? Sí. Pero ¿cómo se los digo? Tengo que mandarles indirectas. ¿Qué? ¿Con un panecito? Sí, de esos que trajo nuestra hermana. Oye, hermana, estuvieron riquísimos, ¿eh? Sí, más de esos, por favor. Yo ya me llevó una dotación, hermana, ¿eh? Gracias, hermana, gracias. ¿Somos muy sensibles para las emociones? Claro que lo somos. Y más en casa, porque nosotros en casa, en realidad, en lugar de comunicar, estamos regañando. ¿Se han dado cuenta de eso? Le preguntamos a los hijos, o piensen ustedes como hijos, mamá, cuando habla, ¿sienten ustedes como que regaña? ¿Sí o no? O papá, ¿sienten que regaña? Y papá siente que se está comunicando. Y entre esposos, o sea, y miren, si la esposa siente que el esposo está como que cargándole el tono, pues, ni le contesta. ¿Por qué? Porque también siente y hay una respuesta. Ahora entiendo por qué no me dan de comer. La comunicación es muy complicada dentro del hogar, muy complicada. Porque miren, hermanos, yo he pensado que la familia, lejos de ser ese ideal de que hay todo bonito ahí en la casa, la Biblia nos enseña que la familia debe ser funcional. Porque la familia tiene un propósito y no es un propósito nuestro. Pero nosotros estamos tan mal, estamos tan dañados que cuando nos juntamos, esto se empeora, hermanos. Esto se empeora. Al hijo, nomás le estamos regañando. Miren, hasta aquí se nota. Y no estoy señalando a alguien en particular, ¿no? Pero a veces cuando hablamos a nuestros hijos, pues les estamos regañando. Y el esposo a la esposa también. Y luego se sienten los tonitos y ya uno así como, uno se chivea, ¿no? Se voltea como si uno no supiera, ¿no? Uno se voltea y no, está enojada. Pues sí está enojada, sí está enojado. ¿Por qué? Así hablan. Una gente que dice, ¿estás enojado? No, yo así hablo, soy de tono fuerte.
Porque, hermanos, la comunicación de por sí es muy complicada porque nosotros no nos comunicamos con palabras, nos comunicamos con emociones. Otra vez, nosotros no nos comunicamos con palabras, nos comunicamos con... Por eso el dicho, no es lo que me dices. Tú no vayas a opinar, esposa. No, no es cierto, sí. ¿Cuál es, Mago? No es cómo lo dices, sino cómo me lo dices. Hay una forma de decirlo allá afuera, lo voy a decir con mucho respeto, obviamente, por sus castos oídos. No es que me digas perra, es la perra forma en que me lo dices. Así que en casa lo que nosotros comunicamos son emociones. Y si nosotros no reconocemos nuestras emociones, pues entonces lo único que hacemos es generar un ambiente de puro regaño. ¿A quién le gusta vivir entre regaño? ¿Quién dijo amén? Bueno, cada quien, ¿verdad? Habrá gente que le gusta que le regañen. Regáñelo por ahí. Si alguien está cerca de esa persona que dijo amén, dígale, sí, está bien, ahora ya cállese. Regáñelo también. Por eso es complicado hablar de este tema, hermanos. Por eso es complicado hablar de este tema. Porque la comunicación tiene un conflicto. Ahora, voy a decir algo, hermanos, así como entre paréntesis, que es muy, muy importante dentro de la comunicación de la familia y tiene que ver con esto. La forma en que Dios se comunica con nosotros y la forma en que nosotros nos comunicamos con Él mejora nuestra calidad en la comunicación y en la integridad. Sí, otra vez. Mejoramos en la medida en que cómo nos comunicamos con Dios. Si yo me quiero comunicar bien en mi casa, debo comenzar a comunicarme bien con Dios. ¿Queda claro esto? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Bueno, porque yo hago oración. Vamos a analizar un poquito acerca de esto, hermanos. Porque esta imagen nos habla de cómo Dios se comunica con nosotros, pero también vamos a hablar de cómo nos comunicamos nosotros con Dios. Y vamos a darnos cuenta que aún en nuestra comunicación con Dios también estamos muy lastimados, muy dañados. Lo hacemos a través de la oración. ¿En qué consiste la oración? Hemos aprendido a que oramos y le pedimos a Dios, pues algo. Señor, pues yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido. Es la forma en que entendemos si leemos la Biblia, y eso si la leemos, y si venimos a la iglesia. Creamos, hermanos, una manera de comunicarnos con Dios. Pero también hay formas, claro, negativas en la que Dios o en la que nosotros nos comunicamos con Dios. Y es que solamente nos acercamos a Dios cuando tenemos problemas. Y es que solamente le oramos a Dios cuando nos sentimos mal. Y si esto hacemos con Dios, y esto también vamos a hacer en la casa. ¿Cuántos papás no han dicho, oye hijo, tú nada más me hablas cuando necesitas dinero? ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí la han escuchado o no? Es que tú me pides nada, tú nada más me hablas cuando necesitas dinero. Y decía una hermana, ¿y qué quieres que le pida al vecino o qué? Si quieres voy y le digo, oiga vecino, ¿no me podrá dar usted un dinero? ¿Para qué quiere vecina? Pues es que necesito hacer mi comida. Hermanos, pedirle a Dios o hacer de la oración solamente algo en la que yo le pido a Dios, también es la forma en que nos comunicamos en la familia. Imagínense un cristiano, que esto es el común, el cristiano que le habla a Dios, pero que cuando Dios le quiere hablar a través de la Biblia, pues no leemos la Biblia. Y si no leemos la Biblia, entonces no estamos oyendo a Dios. Y dentro de la familia, imaginen este cuadro donde le hablamos a la esposa o le hablamos al esposo nada más cuando necesitamos. Digo, yo no digo que esté mal, porque son nuestras responsabilidades, pero se dan cuenta cómo se refleja la manera en que nos tratamos en casa o la manera en que nos tratamos con Dios.
No oímos al otro, pero necesitamos que nos escuchen. El amor de Dios, hermanos, descrito en Juan 3:16, nos refleja en cómo Dios se comunica con nosotros. Dios siempre ha tomado la iniciativa de ver cómo estamos. ¿Qué dice Juan 3:16? De memoria, hermanos. A ver, todos juntos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la manera en que Dios se comunica con el hombre? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, se comunica con nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí tenemos la primera, y el mapa que tenemos frente a nosotros es el mapa, hermanos, que se llama el orden de la salvación. ¿Cómo es que Dios nos ha salvado? Son conceptos de doctrina que voy a pasar muy rápido, pero los voy a decir con claridad porque debemos saber doctrina. El orden de la salvación sucede así. Primero fuimos elegidos. ¿Cuándo fuimos elegidos? Antes de la fundación del mundo. Después vino un llamamiento. ¿En qué momento, hermanos, viene ese llamamiento? Cuando nos presentan el Evangelio, cuando nos presentan a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros dándonos una vida. Esa es la regeneración. La palabra regeneración es volver a generar la vida en la persona, en el ser humano, y esto lo hace el Espíritu Santo porque estábamos muertos por el pecado y ahora hemos pasado a vida. Esto lo hace el Espíritu Santo. Y luego viene entonces, hermanos, la conversión, porque la conversión también es un proceso que hace el Espíritu Santo. No es del hombre. El hombre no acepta la salvación. El hombre recibe la salvación. Y luego viene la justificación. Y la justificación significa, hermanos, que somos justos delante de Dios. Porque somos vistos a través de Jesucristo. Luego viene la adopción, que ahora somos llamados hijos de Dios. Luego viene la santificación. Y la santificación es el proceso de crecimiento, ajustándonos a la palabra de Dios. Vivir para Cristo, hermanos. Y luego viene la perseverancia, que es el sostenimiento que nos da el Espíritu Santo a través del tiempo. Y es bueno recordar, hermanos, ¿la salvación se pierde? La salvación no se pierde porque no es competencia del hombre, es un regalo de Dios. Y finalmente viene la glorificación. Y estas sí ya se las pregunto a ustedes. ¿Qué es la glorificación? ¿Cuándo qué? Cuando ya llegamos a la presencia de Dios o cuando morimos. Debemos sanar, hermanos, nuestra relación con Dios. Y debemos aprender, hermanos, que nuestra relación con Dios no solamente depende de que oremos. Depende, hermanos, de que entendamos para qué estamos en esta tierra. No solamente nos conectamos con Dios en la oración, sino nos conectamos al vivir con el sentido que Dios tiene, con el sentido que Dios nos ha dado para que vivamos en esta tierra. Por lo tanto, nos conectamos cuando nosotros hacemos nuestro trabajo o hacemos nuestras actividades o valoramos nuestros dones. No solamente es la oración. Jesucristo dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. A través de tu trabajo, a través de todo lo que tú haces todos los días,
te estás relacionando con Dios. Y cuando dormimos, te estás relacionando con Dios. Y cuando comemos, te estás relacionando con Dios. Bueno, la Biblia misma dice, la oración santifica el alimento, ¿no es cierto? Y en el descanso, también lo encontramos en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y también dice la Biblia que a su amado Dios dará el descanso y el sueño. Y el trabajo. Y finalmente dice el apóstol Pablo, sea que comamos o que bebamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Queda claro esta parte, hermanos? No solamente nos vamos a conectar con Dios a través de una oración. Vamos a orar. Me voy a comunicar con Dios. No, estoy trabajando, estoy comunicando con Dios. Vamos a comer, me estoy comunicando con Dios. Vamos a dormir, me estoy comunicando con Dios. Hermanos, en todo el tiempo debemos comunicarnos con Dios. Eso es sanar nuestras emociones, y eso es sanar nuestra relación con Dios. Así como los apóstoles, y aquí San Juan particularmente dice, ¿quieren leer por favor el primer versículo de San Juan, del Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1? Más fuerte, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Ajá. Ay. ¿Qué le hacen a la hermana? Despacio, hermana, tranquila, no hay prisa, hermano. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Gracias, hermana. Hermanos, nuestra relación con Dios es encarnacional. Bueno, esa es la frase que propone el anuario. Es encarnacional. Sí, nuestros sentidos, como la vista, el oído, el tacto, deben de ser parte de lo que vivimos en casa. Voy a hacerles una pregunta, hermanos, no es necesario que la respondan. Yo quiero solamente ver su reacción y ya va a estar ahí respondida. ¿Les gusta a ustedes cómo les habla su pareja? No la contesten. No, tampoco a mí, hermanos. Estoy con ustedes. Pero si hermanos, si nuestra relación la dejamos a palabras, vamos a tener muchos conflictos en casa. Nuestra relación tiene que ir más allá. ¿Por qué, hermanos? Pues por la responsabilidad. Por eso les planteé este caso de nuestro Señor. La siguiente, por favor. Y de una vez la otra. Aquí. Hermanos, es el Evangelio el que sana nuestras relaciones. Hay un orden que presenta Efesios capítulo 5 para describir cómo debemos organizarnos en casa. Y entonces, ¿quién es la cabeza? Bueno, primero está el Padre. Después está ¿quién? Cristo. Después el esposo. Después los hijos. Y luego los trabajadores. Bueno, cuando recordemos que en la familia de la Biblia, pues siempre habría siervos, trabajadores que estaban allí. Y ahora pues ya lo hacemos nosotros. Hermanos, ese orden que nos enseña el Evangelio, voy a pedirles que vayamos rápidamente a Efesios capítulo 6 para que veamos cuál es el principio. Efesios capítulo 5.
Y a partir del versículo 21, ahora sí, hermana, por favor, ¿cómo dice? Sed pues imitadores. No, el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí, hasta ahí. Hermanos, este es el primer principio. ¿Cuál es? A veces, hermanos, nos saltamos este texto y ponemos el siguiente. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Pero este primer versículo 21, hermanos, nos habla de la responsabilidad mutua y nos habla acerca de la igualdad. Sí, el hombre se debe someter. Si aquí dice que someteos los unos a los otros. No solamente la mujer, ya lo que viene a continuación es una descripción, si ustedes quieren, de la parte de los roles. Este es el primer principio, someternos. Ahora dice acerca de la mujer, en la Biblia encontramos que se somete, pero ¿en qué se somete? O sea, nosotros tenemos un concepto de somételo, agarra, mete unas patadas, somételo. Nosotros entendemos el sometimiento como ¿qué? Como abuso. Someter es abusar. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Cuando Dios creó a la mujer, dice claramente que Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Hermanos, sobre todo a los varones. Les pregunto, porque a veces no hablamos mucho de nuestras emociones los varones. Ya sé que uno dirá, no, pero el hombre no se sentía solo porque nunca dijo, ay, me siento solo. Sino que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién tendrá, hermano? Aquí tenemos dos elementos de comunicación. La comunicación verbal objetiva, disque objetiva, no vamos a decirlo así. Y la percepción subjetiva, que es la percepción de Dios. Cuando le preguntamos a la pareja, ¿qué tienes? Y te dice, a ver, dilo hermano, dígalo fuerte. Cuando le preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué dice? Nada. Entonces uno dice, no, sí tienes algo. Y el otro dice, no, nada. ¿No vas a comer? No, algo tienes. No, porque yo te veo como que no vas a ver tu partido. No, algo tienes. Hermanos, ¿cómo se siente una persona cuando le pregunta al otro cómo te sientes y el otro no dice que no contesta? ¿Cómo se siente? Díganlo. Hermanos, hay una respuesta subjetiva. Claro que se siente mal. Claro que le pasa algo. ¿Cómo que no quiere ver su partido? Bueno, hoy no es tan importante ver el partido. No me van a preguntar, ¿qué tiene, hermano? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Nada, hermana, solamente pues que no pasa. ¿No? Está la comunicación, hermanos, no verbal. Está la comunicación, pero como no me lo dices tan claro, pues que yo soy adivino. Miren, hermanos, la verdad es que a veces no necesitamos ser adivinos para saber qué tiene el otro. Pero cuando nos hemos enfrascado en ese tipo de comunicación tan básica, tan simple, tan racional, dejamos de ver todo, hermanos, el funcionamiento de la relación. Entonces dice la Biblia, cuando Dios creó al hombre, la creó como una ayuda idónea y como su compañera. Por lo tanto, hermanos, la base de la comunicación también tiene que ser subjetiva. Subjetiva. Es más, hermanos, veamos hacia el Antiguo Testamento y vamos a encontrar que Dios se mueve por ese tipo de comunicación. Ya en algún momento vas a hacer el decálogo y a ser muy directriz, pero Dios, hermanos, siempre habla a través de esa interpretación de las acciones. Se acercó Dios a Caín. ¿Cómo estaba Caín? Hace poco nos predicaron de las ofrendas de Caín y de Abel. ¿Cómo estaba Caín?
Estaba sentido, estaba enojado. ¿Por qué? Porque le trajo una ofrenda a Dios y Dios no la vio con agrado. Y entonces él estaba enojado porque voltea a ver a su hermano y Dios le dijo a su hermano que le aprobaba su ofrenda y él estaba decaído. Pero no andaba diciendo, no, estoy enojado, o alguien le contó a Dios, anda diciendo Caín. No, simplemente vino y le dijo a Caín, Caín, ¿por qué estás así? Y Dios se lo dijo, mira, no te es bueno, que el pecado está sobre ti, pero tú tienes dominio sobre de él. Pues no le hizo caso a Dios, fue y mató a su hermano, de pura envidia y de puro enojo. Hermanos, por supuesto que la información subjetiva, por supuesto, tiene algo, tiene mucho. Y yo no creo, hermanos, o bueno, no siento que sea algo, como una bomba que detona, pues que las relaciones se terminan por esto. De veras, hermanos, el principal problema dentro de la dinámica es la comunicación. Es la comunicación. No es que no hay comunicación, sí hay, pero es mala. Es que aquí no nos comunicamos, pues yo veo que sí, pero mal. Hermanos, y cuando se acaba una relación por la mala comunicación, yo creo, hermanos, que nunca se escucharon. Porque nos hablamos a través de las necesidades y tenemos tantos problemas que habrá alguien que quiera hablar y hablar y hablar y el otro, yo no. Porque nos cuesta trabajo. Y yo no creo, hermanos, que la gente diga, pues como no me puedo comunicar, entonces ya me separo. No, más bien uno dice, como tú no quieres hablar y como tú no quieres decir, entonces hasta aquí la dejamos. El otro dice, yo no puedo. Hermanos, la sociedad está muy mal. Tenemos muchos problemas en casa precisamente por esto. Pero necesitamos el Evangelio que traiga cambios a nuestra vida y ser conscientes de ello. Yo no digo, hermanos, que vamos a pedirle a Dios que nos abra la lengua a todos para empezar a soltar. Y hermano, yo tengo esto, yo también, yo estoy peor. No me espero eso. Lo que creo es que si tenemos conciencia de la mala relación que hay adentro de casa, hermanos, es porque tenemos un conflicto en general. No es la casa, es en todas partes. Ahora déjenme les digo algo, candil de la calle, oscuridad de su casa, pues puede sonar muy feo, pero la verdad, hermanos, es que es más fácil a veces llevarse con la gente allá afuera que con los que vivimos, pero porque con los que vivimos tenemos una responsabilidad y porque ahí es donde Dios quiere, hermanos, que trabajemos. Entonces, llevarse bien con los que uno va, pues les sonreímos, nos sonríe, les saludamos. Pero sí, puedes pasar ahí, le dices a tu esposa, hola de qué o qué, por qué o qué, para qué. O al esposo, ¿no? ¿Y ahora qué tienes? ¿Qué tengo de qué o qué? ¿Qué te pasa, no? Pues es más fácil llevarnos entonces con la gente de allá afuera. Sí, pero hermanos, nos llama la conciencia. Precisamente esta carta, hermanos, nos habla de que necesitamos mejorar como personas. Mejorar nuestra comunicación con Dios. Y si mejoramos nuestra comunicación con Dios y nos conectamos con Dios en todo lo que hacemos, vamos a tener buena relación en nuestra casa. Quiero que se pongan de pie, por favor, para que hagamos una oración. Las relaciones, hermanos, deben de sanar en casa, pero debemos hacerlo a través del Evangelio. A lo mejor podemos trabajar con algunas estrategias, algún buen libro que nos da algunas ideas, pero la verdad, hermanos, es que pues también necesitamos sanar nuestra relación con Dios. Si estamos en una buena relación con Dios, vamos a estar en una buena relación en la casa. No estoy hablando, hermanos, solamente de la oración, estoy hablando de que le entendamos, tengamos el sentido de la vida, para qué estamos aquí y por qué hacemos cada cosa. Si estamos conectados con Dios en todo momento, también estaremos conectados en nuestra casa. Si tú estás resentido por cómo te habla tu pareja, yo te diría, ni le hagas tanto caso. Así estuviera casada con, sabrá Dios con quién, sería lo mismo. Somos muy complicados. Los seres humanos somos muy complicados para hablar. Ya no le hagas caso. Mejor
Ponte a pensar cómo tú te estás conectando. ¿Tú cómo hablas? ¿Hablas como enojada? ¿Hablas como enojado? Es que algo tienes en tu corazón. Somos muy complicados y necesitamos sanar. No justifiquemos, es que yo hablo y hasta le hablo en inglés y si quiere en francés. No justificamos que seamos muy buenos para hablar, hermanos, de verdad, no. Cuando el lenguaje corporal, hermanos, y las formas en que nos tratamos son un reflejo de que estamos mal. Y no les digo, hermanos, ya pórtense bien, pues yo estoy igual o puedo estar peor que ustedes. El tema no es ese. El tema es que no vemos el verdadero problema. El tema es creer que mientras el otro me pida las cosas, por favor, ya sacamos palomita. No, hermanos, eso es algo demasiado superficial. Adentro tenemos una historia de comunicación, tenemos enojos, tenemos tristezas, tenemos decepciones y esas son las cosas que deben sanar. Olvídense de aprenderse cosas románticas por la parte superficial. Cuando estamos bien sanos de dentro, todo va a salir bonito. Pero si estamos todos enfermos por dentro, pues Dios los bendiga. Oremos. Amado Padre, qué difícil es estar en una convivencia y qué difícil, Señor, es querer a veces hacer algo. Porque no se trata de que el otro pida una disculpa. Se trata de que nosotros, Señor, seamos sanados por tu Espíritu Santo. ¿Qué me enseñó mi padre? ¿Qué veía yo en mi madre? ¿Qué veía en casa? Que se vivía de una manera y afuera, jijiji, jojojo, si era mi familia. Y seguramente así es la familia de mis hermanos. Hoy vivimos, Señor, con resentimientos en casa, sin solucionar nada. Padre Santo, nuestras relaciones a veces, Señor, parecen vivir un infierno. Y a veces sentirnos tranquilos cuando mejor ni le hablamos al otro. Señor, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho enojo, hay muchas experiencias. Perdónanos, Señor, o sánanos de manera personal, sana nuestro corazón. Porque somos muy sensibles a veces a una voz fuerte o a una necesidad intensa. No sabemos, Señor, los conectamos con el pasado y con nuestros miedos. Señor, gracias por nuestros padres, pero sánanos también, Señor, de lo que ellos vivieron y nos afectaron. Señor, perdónanos porque nos ven nuestros hijos. De misericordia. No sabemos, Señor, cómo van a reaccionar cuando ellos encuentren una pareja o cuando tengan hijos. Y a veces, Señor, nos puede doler mucho que vivan mal, pero, Señor, solamente tu evangelio, ya, ¿para qué decimos nosotros? Los hemos formado, los hemos educado con un ejemplo, Señor, tal vez no el mejor. No permita, Señor, que veamos el evangelio solo como orar, leer la Biblia y ir al templo y dar nuestra ofrenda. Ayúdanos, Señor, a ver el evangelio como la sanidad del alma, la sanidad de las emociones, la sanidad del pasado y la dirección de nuestro futuro. Ayúdanos, Señor, a ver el evangelio como el camino, como la verdad, la dirección. Señor, tu palabra dice, palabras de Jesús, y conoceréis la verdad os hará libres. Necesitamos, Señor, esa libertad personal y en casa. Si tú no lo haces, Señor, nadie lo hará. Si tú no sanas lo profundo de nuestro ser, Señor, nosotros no podemos a veces ni darnos cuenta. Hay cosas que seguramente ya olvidamos, pero reaccionamos. Señor, que estas familias de esta amada iglesia, Nueva Vida, seamos conscientes y que vivamos en ti, Señor, y que tú seas transformándonos. Permítenos ver, Señor, a nuestra familia hasta como una escuela, Señor, donde podemos evidenciar cómo venimos de mal, pero que te busquemos a ti, Señor, para sanarla y no como una excusa para dejarla o para enfriar, Señor, el amor o las relaciones. Señor, que no se acabe nunca tu presencia y tu bendición en nuestra vida, porque si hoy estamos aquí en familia, seguramente no es por nosotros, es por tu pura gracia y misericordia.
Así, Señor, así nos has puesto como luz, para que nos vean los otros familiares, ¿sí? Los cuñados, las suegras, los yernos, Señor, los primos, los sobrinos, los abuelos. Somos una familia más amplia. Ayúdanos, Señor, que seguimos pues para hacer una luz, pero que seas tú en nosotros. Y allá afuera, Señor, hay tanta gente con tanta necesidad. Ayúdanos, Señor, para influenciar en ellos la misma motivación de buscar a Jesús. Amén.